sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al tercer programa Camino al Desarrollo. Hoy día vamos a conversar y tratar de entender un poco más el proyecto que se va a discutir mañana y pasado en el Congreso sobre la ideología de género. Para esto nos acompaña Claudia Carabajal, abogado y presidenta de la Corporación Mujeres por Chile, quien ha hecho un espacio en su agenda especialmente para hablar de este tema, dado la relevancia que tiene. Claudia, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. Gracias, José, y también a Radio Touch por haberme invitado a hablar sobre el tema del proyecto de ley de identidad de género que se discute mañana y pasado mañana, o sea, vale decir el 4 y el 5 de septiembre, y que de aprobarse tiene varias consecuencias para nuestro país y que nosotras como corporación pensamos, ¿no es cierto?, que no son muy alentadoras. Vengo en representación de la Corporación Mujeres por Chile, que tengo el honor de presidir, y es una corporación que tiene por objeto fomentar la participación de las mujeres en la discusión política, social, cultural y económica, y además fomentando el desarrollo de mujeres líderes para el país. Bueno, es como empoderar un poco la sociedad civil. La verdad que sí utilizamos ese término de todas maneras, pero dedicada a las mujeres. ¿Ya? Eso es nuestro foco en el fondo, las mujeres de Chile. Y básicamente también como objeto, ¿no es cierto?, tenemos el fomentar y el difundir los valores fundamentales de la República de Chile, que básicamente se reducen a vida, familia y patria. Eso es el contexto en el fondo en que nace también nuestra corporación, que es muy reciente, por lo demás, que adquirió su personalidad jurídica recién el 27 de febrero de este año, pero que estamos muy contentas y con mucho ánimo de poderla sacar adelante y estar presente en los temas que realmente son relevantes desde nuestra perspectiva para Chile y poder dar un aporte desde nuestra expertise y de nuestro objeto. Claudia, mira, la primera pregunta que te quería hacer, contextualizar un poco esto de la identidad de género. Yo he tenido que leer un poco, me leí el proyecto de ley, me leí otros papers que salía de la biblioteca del Congreso Nacional, Sí. y el tema no es fácil de entender. Si nos puedes contextualizar un poco en qué consiste, digamos, la identidad de género. Sí, básicamente la verdad es que el tema de la identidad de género, que es el que abarca el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que se discute mañana, es necesario para poder comprenderlo, hacer una contextualización de dónde se inserta todo esto que venimos escuchando hace mucho tiempo sobre la ideología de género, pero que la verdad poco sabemos sobre la ideología de género. O sea, se habla cualquier cantidad, pero no sabemos en qué consiste, ni cuáles son los efectos, ¿no es cierto?, que vamos a tener nosotros como ciudadanos, que además es un tema, la ideología de género es un tema de carácter tanto cultural como político, y que afecta, es un fenómeno que afecta a la sociedad, especialmente occidental, que es donde nosotros nos desenvolvemos. Eso en primer lugar. Luego podemos decir que la ideología de género nace ya como a fines de los años 60, época en que estaba muy de moda todas las ideas de Marx. Era una época en donde además había una banalización de la sexualidad, y también era una época en donde había una... era como... aparte, como una filosofía antihumanista al final del día. Paralelamente a todos estos fenómenos sociales, se da el hecho de que había un grupo de mujeres norteamericanas, que las podemos llamar como feministas radicales, que estudiaron precisamente en Alemania, en las universidades alemanas, y que se vieron muy impactadas por todo lo que era la corriente de Marx.
De manera que han tomado estas ideas en el siguiente sentido. Marx establecía o señalaba que los grandes males de la humanidad decían relación precisamente con una lucha de clase. Y él enfocaba esta lucha de clase, ¿no es cierto?, entre ricos y pobres, entre burgueses y proletariado. Y decía, bueno, el mundo, ¿no es cierto?, con esta lucha de clases entre que el rico, que es el opresor, y el pobre, que es el oprimido, en esta lucha de clase deriva, por tanto, todos los males de la sociedad. Entonces, este grupo de mujeres radicales dicen, la verdad es que Marx sí tenía razón, que los problemas y los grandes dramas de la humanidad vienen originados precisamente por una lucha de clases. Pero Marx, sostienen ella, se equivocó en identificar las clases, porque las clases no es de rico ni pobre, sino que las clases están radicadas precisamente entre el varón y la mujer. Ahora, ¿por qué? Entonces ellas señalan de que el varón, que es esta clase opresora, ¿no es cierto?, abusa de esta mujer que viene siendo la clase oprimida. De manera que ellas sostienen de que primero que nada debemos eliminar, para poder llegar a la felicidad que ellas prometían, tenemos que eliminar estas clases, vale decir, terminar con la dualidad hombre-mujer. Ellas comienzan a hablar de una manera de la sexualidad como nunca visto hasta ese tiempo. Y por lo mismo dicen, debemos cambiar el concepto de sexo, ¿ya?, y tomar el concepto, por tanto, de género, que es un concepto que va mucho más allá del sexo, puesto que el sexo, ¿no es cierto?, se distingue entre lo femenino y lo masculino en circunstancias que el género tiene variantes más amplias, que muy brevemente se pueden decir la variante masculina, la variante femenina, pero también la neutra. Luego dicen que además no debe estar configurado en categorías estables como lo da la sexualidad. Hombre, mujer, sino que además, ¿no es cierto?, todo esto dice relación con una construcción perfectamente cultural. Yo cambio y un día yo puedo despertar sintiéndome hombre en cuerpo mujer, por ejemplo, o al revés, sintiéndome mujer en un cuerpo de hombre, que eso es en el fondo el trasfondo un poco de la ideología de género. Y es así, entonces, como las clases sociales en conflicto de hombre y mujer hay que suprimirla, y además, suprimiendo las clases de hombre y mujer, se suprimen también las estructuras de poder. Las estructuras de poder que ellos veían radicadas en el hombre, sometiendo a la mujer, y por tanto habría que eliminar también, y esto es muy importante y trascendente para lo que viene, ¿no es cierto?, el matrimonio y también la maternidad. No es menor. No, para nada. No, Yo, no. sexo, lo que yo leí como el sexo tiene que ver más con la anatomía biológica, Sí. como lo dicen ellos, y el género es como la autopercepción de la persona que tiene de sí mismo, si se siente masculino o femenino. Ajá. Bueno, lo que pasa es que la ideología de género lo que preconiza como idea fundamental, que es una filosofía por lo demás tanto cultural pero política, dice que la realidad ya no se articula en esta dualidad hombre-mujer, sino que dice relación con una diversidad afectivo-sexual. De manera que ya no tenemos que hablar de varón o mujer, sino que tenemos que empezar a hablar, ¿no es cierto?, de heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales y todo aquello que la imaginación por lo demás nos pueda permitir a cada uno. De eso se trata. ¿Y qué es lo que estamos votando mañana, digamos, el proyecto de ideología Sí. de género? ¿Qué es lo que contempla? ¿Qué es lo que Bueno, está? el proyecto de identidad de género, ¿no es cierto?, que se contempla para la discusión mañana y pasado mañana, en el fondo es un proyecto que va en relación a las personas trans, vale decir aquellas personas que teniendo un cuerpo biológico masculino, por ejemplo, se sienten mujeres, y aquellos que teniendo un cuerpo biológico femenino se sienten hombres. A estas personas está dedicado este proyecto de ley, ¿ya? Ahora bien,
Se sostiene que este proyecto de ley alteraría gravemente el estatuto jurídico. Esto es como entrada de introducción a este proyecto de ley, que son las observaciones que han hecho muchas personas que les han hecho llegar esto a los parlamentarios, porque alteraría gravemente el estatuto jurídico de la persona, generando confusiones respecto de la certeza jurídica de estas mismas personas y estableciendo además legalmente ficciones jurídicas que dividen la unidad natural y armónica de las personas. El derecho a la identidad de género y el derecho a la expresión de género, y esto es un tema muy importante, no existe como tal. Pero lo que sí existe es el derecho a las personas a expresarse libremente, siempre y cuando, ¿no es cierto?, resguardando las garantías fundamentales de los demás. Eso sí existe. Las personas gozamos por lo demás de una dignidad humana por el solo hecho de ser personas, que no tenemos que olvidarlo, ¿no? Y así ha sido reconocido por una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos que nuestro país se ha obligado a respetar, pero también a difundir. ¿Y qué es lo que hace, digamos, actualmente? Es deber del Estado promover y defender estos derechos que protegen a todos los sectores de la sociedad. Insisto, a todos los sectores de la sociedad, sin distinción alguna. Y es por esto que no es necesario la existencia de una ley particular que garantice el respeto a las personas trans o a las personas transexuales, ¿no? Yo lo que te quería comentar, este proyecto parte, primero, seguro que tengo entendido, para mayores de 18 años, ya que no tengan una relación entre su género y su sexo, hay ahí un conflicto, y que puedan, digamos, a través del registro civil y de identificación, cambiar su sexo registral, su certificado de nacimiento, digamos, si son casados o no casados. También hay otro tema ahí también que también incorpora el proyecto. Sí. Pero de pronto nos vemos en que quieren incorporar a los menores de 18 años, y ahí el tema ya se complica más porque si bien es cierto que no es una patología en sí misma el transexualismo, la OMC y el IDM lo están calificando ya como disforia de género, que puede ser que una persona tenga cierta confusión a cierta edad, digamos, que no tenga la madurez necesaria. Y que eso existe, digamos. Sí. Mira, el proyecto de identidad de género abarca dos cosas. Que la identidad de género, dice el proyecto, es la facultad de toda persona, ¿ya?, cuya identidad de género, ¿ya?, no coincida con su sexo, ¿verdad? Y tampoco con el nombre registral, de manera que estas personas pueden solicitar el cambio registral tanto de su sexo como también de su nombre. Eso es identidad de género en virtud de esta ley, de este proyecto de ley. Y paso seguido hablan de la identidad de género. Espera, un segundo, Claudia, que te quería interrumpir en algo. Sí. Eso yo lo leí también, pero ahí dice que uno puede hacer eso, siendo mayor de 18 años, con una evaluación médica donde se especifique claramente mi condición psiquiátrica. Lo hago ante el registro civil, ya como una solicitud, y lo puedo hacer solamente por una vez. 2 veces. 2 veces. El cambio. Máximo. Entonces tampoco estamos hablando, aquí otra teoría de Marx que se cae, no solamente las económicas, sino que también las sociales, porque no es eternamente dinámico la transformación, digamos, sexual. No es que me levanto un día mujer y me siento hombre, me levanto un día hombre y me siento mujer, y eso puede ser, o sea, también le ponen un paralelo a esto también de normarlo de cierta forma. Sí, ponerle limitaciones al cambio, obviamente, imagínate, porque tiene muchas consecuencias jurídicas. Pero básicamente, mira, lo que ellos dicen de identidad de género, porque primero te dan el derecho, ¿no es cierto?, a estas personas a cambiarse, ya tanto su sexo biológico como registralmente, como también su nombre. Y luego pasa la ley a decir qué es lo que es la identidad de género. Y la identidad de género, para los efectos de esta ley, significa la convicción personal e interna de ser hombre o mujer. Es una convicción, o sea, lo sacan del ámbito
netamente biológico, sino que pasa al ámbito, podríamos decirle, psicológico. Individual, ¿ya? claro. Es la forma como la persona se percibe a sí misma y la cual puede corresponder o no con el sexo con el cual ha nacido, que ese es el dato biológico duro en el fondo, ¿ya? Y por tanto puede cambiarse el sexo con el cual, vale decir, registralmente, ¿no es cierto?, el sexo y nombre verificados en el acta de nacimiento. Ahora bien, la ley hace distinciones para quienes pueden solicitar este proyecto, y eso es una parte que ha causado en un sector del Parlamento grandes conflictos, puesto que la ley, claro, de los 18 años para adelante no tiene ningún problema. En el fondo yo creo que cada uno puede decidir, ¿no? A partir de los 18 está uno relativamente ya maduro. Relativamente. Pero también, entonces, la ley distingue mayores de 18, aquí hace una distinción bien detallada, sin vínculo matrimonial vigente, y después pasa a mayores de 14, pero menores de 18, luego mayores de 16 y menores de 18 años, pero con vínculo, ¿no es cierto?, matrimonial vigente. Y luego pasa, y este es el punto, además, siempre que dice relación con gente menor de 18, es un tema de discusión fuerte, luego pasa a los menores de 14 años. Y que eso puede llegar hasta los 5 años, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí como sociedad nosotros nos tenemos que poner a pensar. Yo creo que la gran mayoría de los parlamentarios, además, son padres. Los niños a los 5 años no tienen este tipo de conversaciones. Si es que una persona o ellos como niños se despiertan un día sintiéndose que en su cuerpo no lo representa y que si son niñitos van a sentirse como niñita y a la inversa, ¿no? Yo creo que ese punto es extremadamente grave y en ese punto especialmente, vale decir, en todo lo que dice relación con la minoría de edad, no debería, por tanto, haberse aceptado. De manera que ahí van a haber grandes consecuencias, como lo comentaba en un principio, para la sociedad. O sea, eso de todas maneras, ¿no? Pero Además, aquí el Estado quiere tomar un rol paternalista con esta política. O sea, ¿dónde está el derecho preferente de los padres a educar a su hijo? el derecho... Sobre todo en sexualidad, que es tan delicado. Yo hace Absoluto. poco, mi señora tuvo una charla con mi hija de sexualidad, pero el colegio informa y todo lo que sea extracurricular el colegio debe informarlo, ¿no? Exactamente, Entonces bueno, se trata de meter ideologías, digamos, de otras personas. se está metiendo la ideología, aunque no lo queramos aceptar, no lo queramos ver por parte de un grupo. Nosotros hemos levantado la voz muchísimas veces. Se está metiendo ideología desde la más tierna infancia y se está proponiendo, todavía en el sector público, ¿no es cierto? Todavía no ha pasado al sector privado. Se está proponiendo que los niños desde 5 años de edad, 3 y 5 años de edad, empiecen a explorar sexualmente y se le está adoctrinando de que un día perfectamente bien, a pesar de que el niño sea Pedro, ¿no es cierto?, pueda sentirse al día siguiente María, por decirte algún nombre, da lo mismo. Y a la inversa también. Eso está ocurriendo aquí en Chile y los parlamentarios lo saben. ¿Y dónde está el derecho Preferente de los padres. el derecho preferente de los padres? ¿Quién lo defiende? El Yo sé que dere- Rolando Jiménez, no sé por qué, tiene un poder gigantesco, parece senador de la República, si no presidente, no, en serio, o sea, Sí. digo, no sé cómo una persona puede tener tanto poder, si supone que es un representante de una ONG, que pueda tener mucho financiamiento de afuera, de donde quiera, digamos, eso es el problema de él, pero la influencia que pueda tener ya pasa a ser, porque tu libertad termina donde empieza la mía. Exactamente, mira, uno de los graves derechos que se han visto transgredidos con todo este adoctrinamiento, por lo demás. Esto no viene de hoy día, esto no viene ni va a partir, si es que se llega a aprobar la ley, que espero que no va a partir desde ese momento. Esto ya partió hace un tiempo. Ya el lenguaje hace mucho. Aquí hay una gran campaña, un gran lobby, precisamente, por ejemplo, del Móvil, cuyo representante máximo, ¿no es cierto?, el que preside es este señor Rolando Jiménez. Y como tú bien dices, parece un ala, ¿no es cierto?, legislativa más.
se ha visto en las dos últimas administraciones pasearse prácticamente por el Parlamento sin contrapeso. De hecho, en muchos Twitter yo señalaba, bueno, aquí quién está dirigiendo el país, ¿lo está dirigiendo don Rolando Jiménez o lo dirige nuestro presidente, don Sebastián Piñera? La verdad es que uno de los efectos graves es que se está transgrediendo precisamente el derecho preferente de los padres, porque puesto que cuando esta ley, que espero que no, sea aprobada, como padre no tenemos nada que hacer, puesto que ha entregado al Ministerio de Educación los programas. Tú sabes que a través de la educación se penetran todo este tipo de adoctrinamiento y leyes. Bueno, si existe el derecho a la identidad de género, se tiene que pasar, se tiene que educar. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer como sociedad civil, como papá? Digamos, el día de mañana se aprueba. Esto no son, creo que 8 artículos y 2 transitorios, no me lo sé de memoria el proyecto, que es bien complejo. Sí, es muy complejo. Porque yo tengo 36, se confunde entre identidad de género, sexo y orientación sexual. Sí. Imagínate un niño de 5 o 6 años, o sea, le dejáis un mamarracho en la cabeza, digamos, de qué es lo que es. ¿Con qué sexo se identifica? ¿Cuál es su tendencia sexual? ¿Cuál es su orientación sexual? ¿Y cuál es su género? El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos va a ser transgredido absolutamente, y que de hecho, pero ¿cómo contrapesamos eso? Digamos, tenemos una votación negativa mañana y pasado mañana. Bueno, ¿cómo lo vamos a tener que contrapesar? Y se incorporan los niños, porque los mayores de 18 que hagan lo que quieran. Obviamente. O sea, el contrapeso vamos a tener que pensarlo cómo se hace. No hemos sido escuchados, hemos, por decirlo de alguna manera coloquial, pataleado por todas partes, no hemos sido escuchados, se han presentado además, ¿no es cierto?, personas de ámbito académico y médico en el Congreso, no son escuchados en absoluto, y bueno, tendremos nosotros, la sociedad civil, que levantarnos en contra de esta legislación. Pero tú como abogada, ¿hay recursos judiciales para esto? Sí, esperemos qué sale de todo esto para poder hablar de los recursos y de los pasos a seguir. Porque yo tengo muchos papás, amigos, sí, por Twitter, cierto, preocupadísimos con esto. Viene viajando mucha gente mañana al Congreso, no va a estar solo. No va a estar solo, se absolutamente. Se hace sentir que muchos padres están objetando, digamos, esta intervención estatal. Sí, absolutamente. Y sexual, digamos, porque no es estatal. Es adoctrinamiento. Es adoctrinamiento sexual, digamos, de cierto grupo. Sí. Que con esto menos inserción puede tener en la sociedad civil, porque aquí uno se siente, por lo menos en mi caso, me siento como contraatacado. O sea, aquí me tengo que poner yo la defensiva. Absolutamente. En vez de ser mucho más inclusivo, digamos, y los niños trans están siendo utilizados, yo encuentro, por este movimiento, digamos, porque son una minoría muy chica, estamos hablando de temas particulares, no generales. Lo están dejando afuera, están siendo utilizados y cada vez uno se pone más a la defensiva, entonces se pone más intolerante y es todo lo contrario. Lo que quiere el proyecto de ley se supone que es más tolerancia, que tengamos más comprensión. No, la verdad que el proyecto de ley, que podría perfectamente bien ayudar a estas personas, ¿no es cierto?, trans a tener una inserción o un incluso sentimiento más acomodado a lo que ellos sienten, no va por ese lado. Yo creo que efectivamente lo están ocupando, lo están utilizando a estas personas trans, y de hecho con buenos tratamientos, con un acompañamiento, hay estadísticas científicas, ¿no es cierto?, médicas, de que pueden llegar a un 80% de reversión al final del día. Pero lo que pasa es que hay una utilización de las personas trans, porque lo que se quiere hacer con este proyecto de ley es introducir directamente la ideología de género. Y nosotros tenemos como ejemplo, y el Parlamento chileno también debería considerarlo, nada más y nada menos que nuestra madre patria, ¿no? En España esto arrasó, y hoy día tienen matrimonio homosexual, tienen adopción homoparental, que esto, con esta apariencia en el fondo de una ley que va en favor de las personas trans para que puedan cambiar sus registros, ¿no es cierto? Esto es una puerta de entrada, la verdad es que es absolutamente ideológico, y lo que hay detrás de acá es de promover y difundir la ideología de género, absolutamente. ¿Ustedes como corporación tienen
¿Tienen algún dato duro de la población trans en Chile? Se habla de un 0,5, muy pequeñito. Pero y aun cuando fuera el 0,1, yo creo que las personas que están en conflicto, cualquiera sea el conflicto, yo creo que en la medida que un Estado puede, ¿por qué no otorgar herramientas para que esas personas o puedan superar su situación o puedan vivir de una manera acorde, digamos, y siendo respetadas? Yo creo que de verdad que la gran mayoría de las personas respetan al otro. Yo no creo en esta campaña de terror que se ha dicho y se hace de que Chile es un país intolerante que no soporta la diversidad. Yo creo que no. Yo creo que estos movimientos, como por ejemplo el móvil, es el que no soporta la diversidad. De hecho, recuerdo hubo un seminario la semana pasada en Concepción, en donde se iba a dar luces sobre este proyecto, agentes de Concepción, y el móvil de Concepción, ¿no es cierto?, quería combatir este seminario que se iba a dar. Señalando además que con este seminario se estaba haciendo una incitación al odio, porque estas son palabras además que no son de cuño chileno, porque esto es una cosa que viene desde la ONU, no se nos ocurrió de un día para otro la ideología de género. Y bueno, se han ido metiendo en el lenguaje precisamente términos como la incitación al odio. O sea, se ha escuchado desde las municipalidades hasta ahora, lo más reciente, ¿no es cierto?, con este seminario que se dio en Concepción. De manera que las personas más intolerantes son precisamente estas que se indican a los demás como intolerantes. Eso lo hemos visto, en el fondo lo vi el año pasado con el Bus de la Libertad. Yo estuve ahí presente en el Parlamento, afuera incluso, protegida por estas vallas papales, pero al final quedé en el medio de todo. Y yo escuché, eran 3, 5 frases que tiraban estas personas, las repetían insaciablemente, incansablemente. Y bueno, todo programado, todo adoctrinado y con mucha violencia de parte de estos otros grupos, que son realmente los intolerantes. Cualquier cosa que uno piense distinto ya es incitar al odio. Es algo que está vulnerando la libertad de expresión. Uno no puede pensar distinto a Rolando Jiménez, sino incitar al odio. Incitar al odio. Entonces vamos a llegar a esta ley de la incitación al odio. Entonces, al final del día, y lo que se está escuchando en los paneles cuando se invita a la gente en la televisión, recuerdo hace un poco, ¿no?, un invitado en Estadio Nacional, cuando dice, bueno, yo no sé cómo hablar, porque cualquier cosa se considera que estoy incitando al odio. Esto no puede ocurrir. Es como realmente una policía de pensamiento y que la gente no lo cree. Así empezamos con la policía de pensamiento cuando alguien lanzaba un piropo, ¿no es cierto? Vamos con la censura, vamos con la sanción, no solamente censura, sino que también sanción. Esto es lo que está ocurriendo, o sea, esto es todo como un combo, por decirlo de alguna manera. No es solamente este proyecto para los trans. Esto es la ideología de género que está atrás y que va a comenzar, ¿no es cierto? Pasa esta ley y luego viene el matrimonio homosexual y luego viene la adopción homoparental, que ya se ha dicho por lo demás. Ellos no han guardado, en este caso, ellos no han guardado cuáles son las intenciones futuras y futuras cercanas. No es un futuro muy lejano. Sí, si a mí lo que me ha llamado la atención de muchos parlamentarios es el cortoplacismo, digamos, y no pensar, porque todo esto, cuando partió también el aborto, en las 3 causales, venía el aborto libre, le dijeron todo va a ser la puerta de entrada al aborto libre. No pasó ni un año y ya estamos hablando de aborto libre. Exactamente, mira. Lo mismo pasa con el matrimonio homosexual, igualitario. Eutanasia. Si uno defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer, pasa a ser inmediatamente homofóbico. Bueno, yo tengo el mayor respeto por la diversidad sexual, dentro que tampoco busco que tengan una discriminación positiva, porque tampoco tu condición sexual no puede ser que te traten, yo creo, en la igualdad ante la ley. Exactamente. Y no por eso, por una persona, por ser homosexual, puede, digamos, tener más derechos que yo, digamos. Exactamente. Que es lo que se está transformando hoy día, un poco esto. Sí, yo creo que vamos para allá, si es que no se le pone atajo, si es que el Parlamento no da cuenta de esto. Efectivamente, lo que yo comentaba en un principio de que había que eliminar esta dualidad hombre-mujer, precisamente para esto. Eliminas la dualidad hombre-mujer y eliminas una de las condiciones, ¿no es cierto?, con las cuales se debe dar el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, señala la ley.
Bueno, hagamos entrar entonces a homosexuales, heterosexuales, a bisexuales, transexuales. Cuando el matrimonio en el fondo es una institución que permite el desarrollo de la sociedad, o sea, no es menor, y tampoco porque a uno la pueden tachar también que son generalmente a uno la atacan porque abraza una religión determinada, por ejemplo, y que esto es religioso y que la moral, etcétera. No, el matrimonio históricamente no parte en relación a una religión determinada. El matrimonio es una institución que se da naturalmente. De hecho, a ver, la sexualidad está determinada biológicamente. O eres hombre o eres mujer. Ese es el tema que te quería comentar. Esto, si se aprueba la identidad de género y todo esto, yo el día de mañana vuelvo a ser papá y mi hijo van a ser neutro. No nace neutro. O Porque nace mujer o nace hombre. Es que ese es el tema. Sí, se nace mujer o se nace hombre, no se nace neutro. No se nace neutro, y eso es lo que hay. O va a ser como una hipótesis esto del día de mañana, qué es lo que va a hacer él. O sea, no lo va a poder vestir casi con ninguna ropa porque no sé qué es lo que va a decidir él el día de mañana hacer. Exactamente, mira, no se nace neutro, viene todo esto muy bien orquestado desde la ONU, de sus filiales. Esto obedece a otras teorías que da para un programa extra en el fondo, pero... Que es todo el plan de Soros, digamos. Todo el plan de Soros, este señor filántropo, ¿no es cierto?, norteamericano, para las personas que no lo conocen, y que, bueno, multimillonario, yo creo que está por sobre lo que uno puede decir multimillonario, y que da muchos recursos para que se propague esto a nivel mundial. Hace poco no estuvo Soros en España, apenas asumió Sánchez, ¿no? Estuvo en España un par de horas encerrado con él, conversando. Esto no es casualidad, esto no es una invención espontánea en Chile, esto viene de afuera. Hay estragos en España, están los estragos, ¿no es cierto?, producto de esta ola ideológica. Y de hecho, además, una de las cosas que da mucha pena es la confusión en la que se están creando y creciendo los niños. Imagínate que un niñito de 3, 5 años llega al colegio, ¿no es cierto?, y le digan, bueno, si tú quieres hoy día puedes ser mujer. Y a la niñita, bueno, si tú quieres hoy día puedes ser hombre. ¿Cómo es posible que eso nos esté pasando en Chile? Yo creo que hay una tremenda responsabilidad de los medios. Absolutamente. Y por eso Camino al Desarrollo trata de hablar con distintas personas. Digamos, Sí. Yo soy siempre una persona de derecha, yo no me disfrazo de otra cosa, pero puedo hablar con personas de distintas Claro. ideología política. Esto no se trata de una guerra, digamos, No. política, pero hay un poder de los medios muy fuerte contra los niños, porque dan comerciales. Este programa que era de travesti, no me acuerdo, que estaba la Pati Maldonado, Ya. dan en horario, digamos, de niños cuando los niños ven televisión. Sí, claro. Hacen arquetipos en cualquier teleserie, digamos, de día, y hacen arquetipos de gay, de Sí. que todos son buenos, porque el gay siempre es amable, porque el gay siempre es una buena persona, el heterosexual siempre es malo, es infiel, es la persona... Entonces va generando arquetipos, digamos, y hay una como hiper necesidad de instalar estos temas, digamos, en... Y que no son los temas más importantes en la sociedad. O sea, como yo comentaba antes, que aunque fuera 0,5, ¿qué es el 0,5% de la población o el 0,1%? Bueno, si uno se puede hacer cargo, ¿no es cierto?, de estas personas para que su vida sea mejor, fantástico. Ya, eso no hay ningún problema. Pero no son los temas que efectivamente afectan a la sociedad. Hay temas hoy día económicos que son importantes, digamos. Las personas necesitan trabajar, necesitan tener trabajos dignos y estables, ¿no?, para desarrollar su familia y por ende la sociedad. Pero hay también como no quiero usar, confabulación no quiero usarla, pero sí los medios de comunicación mayoritariamente están respaldando de todas maneras este movimiento originado en el extranjero, que viene de la ONU con mucho apoyo en recursos económicos, que aquí hay varios representantes, como uno de ellos el Móvil, etcétera, están prácticamente como coordinados. Y por eso que la gente se ve como
pucha, o sea, de repente nos bajó o nos llegó de a dónde todo esto que hice relación con la identidad de género y nos pilló de sorpresa, po. Nos pilló de sorpresa y nos están pasando a llevar como padres. O sea, yo tengo niños pequeños y tengo otros, que el mayor tiene 21 años, pero mi hijo de 14 años, bueno, un chico, gracias a Dios, que se ha podido desarrollar en todas las áreas del conocimiento, etcétera, muy bien, pero, y a pesar de que tiene padres que están preocupados de él, que le hablamos de todos los temas, de acuerdo a su edad, bueno, el lenguaje de diferencia entre mi hijo de 14 años y con la que está un poco más arriba, que va como 6 años de diferencia, el lenguaje en 6 años de diferencia es totalmente distinto. Esta ley permite que niños incluso menores de 14 años puedan cambiarse registralmente su sexo y su nombre. Y empezar a tomar hormonas. Y bueno, todo lo que eso implica. Es que ese es un tema que te quería comentar. ¿Se va a hacer el móvil responsable el día de mañana No. si hay un caso de disforia de género Sí. que podría haber sido tratado psiquiátricamente? Ese niño va a empezar a tomar hormonas, va a empezar a hacer un acondicionamiento para hacer una transición sexual, porque también muchos quieren eso también. Exactamente. Yo decía, yo lo respeto muchísimo, que si una persona a los 18 años quiere cambiar de sexo completo y quiere hacer su reintegración definitiva, digamos, con su órgano genital y todo eso, lo haga, bienvenido, digamos, pero podemos estar aquí perjudicando a muchos niños. Y ese es el tema, que nadie se va a hacer responsable el día de mañana, y eso es lo que a mí me preocupa un poco de esta... Sí, mira, hay varias organizaciones que no le dan cobertura, por supuesto, a los medios de comunicación, que se han preocupado del tema y han levantado la voz, han hecho llegar distintos documentos basados también en documentos científicos, cuáles son los perjuicios, ¿no es cierto?, que van a sacar o que se van a derivar de esto para los niños. No han sido muy escuchados, la verdad, y nadie se hace responsable. Está en la ley, bueno, el Parlamento aceptó esto, en el caso hipotético que mañana y pasado mañana se acepte, que yo espero que no. Yo espero que los parlamentarios tomen conciencia de lo que esto significa. Imagínate que los niños van a poder cambiar su sexo registral y su nombre registral, y sin embargo esos mismos niños no pueden comprar cigarros, no pueden ver determinadas películas, porque hay una clasificación, ¿no es cierto?, etaria para poder ver las películas. No pueden conducir. O sea, mi hijo de 14 años no puede conducir, no puede tomar alcohol, no puede ir a comprar alcohol, no puede fumar. Y sin embargo... Y tampoco pueden ser, no son imputables ante la ley. Tampoco son imputables ante la ley. Si hacemos este cambio, habría que cambiar inmediatamente la imputabilidad ante la ley, digamos, de menores de edad. Bueno, eso es lo que no se sabe, porque tiene varias consecuencias este proyecto de ley que no han sido respondidas en el fondo. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel de ISAPRE? Una persona se cambia su sexo registral y se cambia su nombre. Primero que nada, se borra todo antecedente de esta persona anterior, ¿ya? Y resulta que, primero que nada, ¿qué certeza va a tener la persona si quiere contraer matrimonio? Si efectivamente se está casando, en el caso de una mujer, con un hombre, o bien en el caso de un hombre, con una mujer. No hay certeza. ¿Qué pasa si una mujer se cambia su sexo registral a hombre y por esas cosas de la vida queda embarazada? ¿Qué hace el ISAPRE? O qué hace FONASA, digamos, ¿no es cierto? ¿Se le da cobertura? ¿Cómo le da dar cobertura? Si en el fondo, ante la ley y ante todas las instituciones, es hombre. Bueno, esas cosas tampoco se han pensado, ¿no? Lo mismo que tú decías delante, o sea, por ejemplo, el tipo de femicidio solamente lo puede sufrir la mujer, pero si esa mujer se ha cambiado registralmente el sexo y la matan, ¿qué ocurre con eso? Porque solamente puede afectar a las mujeres el femicidio. Claro que sí. O un hombre, por ejemplo, esto es otro caso práctico que no se han dado respuesta al respecto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, las mujeres cuando jubilan más tempranamente que los hombres, ¿no? ¿Y qué ocurre
si un hombre, porque todos los casos se pueden dar, aunque a uno le digan, mira, no seas tan extremista, pero creo que también hay un caso, que ¿no? no es menor, digamos, cambiarse el sexo, no es algo... Claro, no es trivial, ¿no? No es tomar Coca-Cola, cambiarse de sexo. ¿Y qué pasa si un hombre quiere cambiarse de sexo y por tanto se jubila a los 60 años? Porque un hombre puede jubilarse, que viene a ser mujer registralmente y jubila por tanto a los 60 años, pues si es mujer. ¿Qué se hace? Porque está todo borrada la historia registral anterior, completamente, incluida las fotografías. No puede quedar nada, absolutamente nada, un rastro de lo que fue anteriormente. Lo que yo quería hacer un poquito hincapié también, si me permite, José, es que se habla aquí de cambio de sexo. En estricto rigor, eso es una mentira, eso es una manipulación del lenguaje. Todas estas cosas entran mucho por manipulación del lenguaje, porque las personas nacen con un sexo biológico determinado y que solamente es hombre o es mujer. Eso es lo biológico. Entonces, cuando se habla de cambio de sexo, por ejemplo, con intervención clínica, no es que se esté cambiando de sexo, se está modificando el cuerpo para que adquiera, ¿no es cierto?, alguna apariencia de lo que él se siente en el fondo. Por ejemplo, un hombre que se opera, que se llegara a operar, ¿no es cierto?, porque se identifica como mujer, ¿hay o no hay cambio de sexo a pesar de que le hayan extraído, por ejemplo, los órganos genitales? No puede haber cambio de sexo. Hay solamente una modificación en la apariencia exterior. El sexo tú no te lo puedes cambiar por una cosa genética. No es por una cosa legal, es por una cosa genética. Claro, estamos todo lo que son los cromosomas y todo lo que es... No se puede cambiar. Digamos, el ADN, digamos, de cada ser humano. Sí. Es un tema complejo. Yo invito a los papás a hacerse parte, digamos, una parte de la población importante, que le importa este tema, un tema delicado, yo creo de los más delicados que se han discutido en los últimos, aparte del aborto, digamos, de los más complejos que se está... Yo creo que sí. Ahora, todo esto, este proyecto de ley también viene después el proyecto de ley de matrimonio homosexual, de la adopción homoparental, ¿no es cierto? Viene la eutanasia. Viene el aborto libre, que ya se ha ingresado en el Congreso, ¿no? Por el senador Girardi, entiendo que lo ha ingresado. Esto es lo que ocurre. O sea, los parlamentarios todos están absolutamente advertidos de cuáles son las consecuencias. Esto no es casualidad, esto viene aparejado. Entonces, yo creo que por eso yo decía en un principio que de aprobarse este proyecto de ley va a traer consecuencias nada alentadoras para la sociedad chilena. De hecho, imagínate que esto permea tanto y a través de los medios de comunicación como tú hablabas anteriormente, ¿no es cierto?, que pareciera ser que es el único tema para poder tratar en Chile o que requiera alguna solución. Conversaba yo, y esto es un poco anecdótico pero muy triste, con una amiga de muchos años. Y la verdad es que a mí me preguntaba mi amiga, que también es abogado, es una abogada canadiense, me preguntaba y me decía al final del día que por qué yo no estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual. Entonces yo le daba todas las razones. Y la verdad es que una de las cosas que a mí me dijo, que eso me causó mucha extrañeza, pero después comentando con otras personas les ha pasado lo mismo, porque así es como va penetrando en el fondo toda esta ideología y tan difundida por los medios de comunicación. Me dice, mira, por personas como tú, mi hermano no puede ser feliz. Y ahí, bueno, yo me entero que el hermano es homosexual y que ellos viven en Canadá y en Canadá hay matrimonio homosexual. Entonces le decía, pero ¿por qué por personas como yo? ¿Por qué yo no voy a tener el derecho a defender la institución matrimonial que se basa entre un hombre y una mujer? Y más allá de lo que esté registrado en el Código Civil, ¿no es cierto?, chileno, es que, mira, capaz que te parezca un poco bruta, un poco dura al decirlo. Nos guste o no nos guste, se nace hombre o se nace mujer. Y
la manera de concebir es entre un hombre y una mujer, no es entre dos mujeres, no es entre dos hombres, porque esa es la naturaleza, esa es la realidad de las cosas y la Sí, biología de pero género. haciendo el punto que es bien importante tu reflexión, porque a ver, yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si dos hombres o dos mujeres se enamoran, que lo entiendo, ¿ya? Y quieren vivir juntos un proyecto de vida, tienen que Claro. contar con todo el respeto y la dignidad y los derechos necesarios. Lo que pasa, respétenos también a quienes creemos en el matrimonio como un hombre y una mujer. Pongan otro nombre a su unión y todo eso. Se creó la unión civil Exactamente. y no la contrajeron, la gran mayoría no son parejas homosexuales, son parejas Exactamente. heterosexuales. Exactamente. Entonces aquí se está hablando como de una necesidad, yo no le estoy quitando la libertad a nadie, digamos, de ser feliz, tú tampoco, pero votemos en un Congreso democrático y con altura de miras, porque aquí se estaban pensando en el voto, digamos, el día de mañana en las municipales, pensando no tirarme tan para este lado y no, me voy a mantener más acá, mejor. Porque claro, todos los que defienden el matrimonio y la adopción homoparental dicen que hay muchos niños vulnerables. Bueno, les cuento a muchos que en muchos países donde el matrimonio, donde existe la adopción homoparental, existen muchos niños vulnerables, así que no es la solución tampoco. No tampoco. No es que la adopción homoparental disminuya a cero, digamos, los niños vulnerables y que no En haya niños absoluto. en riesgo, digamos. Además, quiero hacer un hincapié ahí que es muy, muy importante. No es que las personas, los padres, ¿no es cierto?, tengamos el derecho a adoptar los niños. Lo que existe es el interés superior del niño, así está legislado, de tener una familia, de tener un padre y de tener una madre. Desde la otra perspectiva que se está proponiendo de la adopción homoparental, se olvidan del interés superior del niño y pasan, por tanto, a tener una visión absolutamente de objeto respecto del niño. Y el niño jamás ninguna persona es un objeto. La gran distinción que se hace en el derecho es que o se es cosa o se es persona. Y los niños no son cosas. Los niños no pueden venir a llenar nuestro espacio de vacío, nuestro espacio de capricho. Aquí nos está velando con ese pensamiento, nos está velando por el interés superior. Yo del si se niño. legislara, yo tengo, ese es lo que me pasa a mí en la sensación con el Congreso, que no encuentro que se legisle con sentido común, con una altura de miras. Creo que en el Congreso hay personas impresentables en el Congreso, pero creo que si se legislara con altura de mira y se aprueba el matrimonio igualitario, va a ser el primero en aceptarlo, respetarlo, tolerarlo, etcétera. Yo no soy antidemocrático, pero que se haga pensando en el, digamos, en la sociedad, digamos, que se haga pensando que sea mayoritario, digamos, porque si no se les va a hacer un favor muy barato, porque en muchas partes donde los gays hoy día tienen discriminación y no son tolerados, y no porque tú por decreto de ley vas a hacer que sean más aceptados, todo lo contrario. Exactamente. Mira, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homoparental porque no es matrimonio, primero que nada, porque simplemente yo me baso en que en la naturaleza las cosas, y la naturaleza es que hombre y mujer son las personas, los sujetos, ¿no es cierto?, que pueden formar parte del matrimonio, y una institución más allá, como lo dije además anteriormente, para que a uno no la vengan a señalar con el dedo porque tú eres religiosa, quieres meter, digamos, tu religión, que eso no es el caso. Y bueno, la verdad es que uno mira al Parlamento, ¿no es cierto?, porque esta era la gran duda. Y yo creo que el Parlamento, lamentablemente, siendo una institución tan relevante en cualquier república, yo creo que no está teniendo el estándar que se le podría exigir, especialmente en esta época, en donde todas estas cosas llegan muy rápido. No hay mucho tiempo de pensarla, pero yo creo que el parlamentario debería aceptar asesoramiento y escuchar a los asesores. Aceptan los asesoramientos, pero no necesariamente los escuchan. No, y aparte que muchos de los parlamentarios no son casados, se ponen a legislar sobre el matrimonio igualitario. Muchos no son papás, se ponen a legislar sobre
el derecho preferente de los padres, digamos. Sí. O sea, están legislando cosas que no conocen. Cosas que no conocen, pero además yo creo, Francisco, que yo creo que no hay que ser padre, de verdad lo creo profundamente. No hay que estar casado para darse cuenta cuáles son los efectos de esto. O sea, no es necesario, de verdad. Uno antes generalmente, especialmente el número de hijos que uno ocupa dentro de la familia, de repente uno tiene hermanos mayores, ¿no es cierto?, que han tenido hijos antes que uno. Bueno, uno tiene ya la experiencia, si es que uno no tiene los hijos, todavía uno tiene la experiencia a través de los sobrinos. Entonces, yo creo de verdad que no es necesario que un parlamentario sea ni padre ni tampoco esté casado para que pueda proyectar cuáles son las consecuencias de esto. Y por último, si es que no lo son, tienen el deber, me imagino que es un mínimo estándar que se le debe pedir a esta clase parlamentaria de que se hagan instruir debidamente, si es que no lo están, ¿no es cierto?, por personas capacitadas, y que sí las hay. Hay muchos asesores muy buenos. Distinto es que si los quieren escuchar, o distinto es los intereses que tienen involucrados, porque no podemos jugar a ser inocentes. Sí, yo me acuerdo por una columna haberme leído un par de papers de la importancia del padre y de la madre para el niño, y cómo en la creación, digamos, intelectual y social del niño tienen completamente, por ejemplo, la mamá era la que generaba un mundo imaginario para el niño, toda la imaginación, un mundo irreal, un mundo de fantasía. El papá era quien lo llevaba más a la realidad, era quien quizá le enseñaba otras cosas que la mamá, por su esencia, no puede enseñarle y transmitirle. Exactamente. Bueno, y por eso es que está toda esta corriente, ¿no es cierto?, las feministas radicales que dicen eliminemos estas luchas de clase, eliminemos al hombre-mujer, porque todo es cultural. De manera que también los roles son roles culturales. Y eso no es cierto. La verdad es que a nosotros nos basta, lamentablemente no se escucha, pero a nosotros nos basta un dato que está al alcance de la mano de cualquiera, que es precisamente el dato de la realidad objetiva. Los que tenemos hijos desde su nacimiento, ¿no? El hijo apegado a la madre, mucho más que al padre, eso de todas maneras, hasta unos ciertos años. Después ya se empiezan a desligar un poco de la madre y ponen la mirada fijamente en el padre. Y como tú decías anteriormente, hay cosas que las mujeres no podemos suplir del padre, y a la inversa también. Y por tanto, ambas imágenes de padre y de madre son absolutamente necesarias, y por eso que también se recomienda, cuando uno de ellos no puede estar presente en la familia, bueno, que hayan tíos, ¿no es cierto?, varones, cuando falta el padre, que hagan un poco la función de padre, porque necesita para su crecimiento natural, necesita de esta figura. No es menor. No da lo mismo. Sí, y todas estas derechas, por ejemplo, estos movimientos feministas radicales, parten con muchas frases, digamos, elaboradas. Sí, absolutamente. Yo sigo mucho a un economista argentino muy brillante, Javier Milei, y él hizo una especie de estudio, digamos, de estas brechas salariales. Dijo que no eran tales. Cuando tú lo corriges, digamos, por asistencia, por todo esto, no existe la brecha salarial entre un hombre y una mujer. Y aparte, si tú lo piensas desde el punto de vista natural, digamos, de la acción humana, como lo ve la economía más liberal, serían realmente unos estúpidos los empresarios en contratar, digamos, puro hombre, pues serían más caros. O sea, serían realmente, no tendría ningún incentivo. Si eso fuera real, con esas frases armadas, digamos, van... Los movimientos feministas radicales, incluso los que tuvimos el pasado mayo aquí en Santiago de Chile, especialmente, hubo también en otras regiones de Chile, pero especialmente en la región de Santiago, todas las frases eran absolutamente armadas. Esto no era casualidad, y todas las actuaciones eran absolutamente previstas y orquestadas y planificadas. Si bien es cierto que en un principio
todo el movimiento de mujeres nació precisamente y que fue positivo, ¿no es cierto?, para hacer hincapié en estas diferencias que había en el trato, porque no nos podemos poner una venda en los ojos, ¿no? Habían diferencias en el trato hacia las mujeres, bueno, y lograron, ¿no es cierto?, estas mujeres principias, las reales feministas, ¿no es cierto?, lograron esta posibilidad, por ejemplo, de acceder al voto, ¿no? Maravilloso. O aquellas que luchan para tener ante un trabajo igualitario un mismo salario, porque nadie podría estar en desacuerdo de eso. Pero esas son las cosas mínimas que hay que corregirlas. Por ejemplo, yo conozco casos en universidades, por ejemplo, que a los profesores hombres se les paga más por el mismo trabajo que realiza la profesora mujer. En igualdad, o sea, en igualdad de condiciones del trabajo, ¿no? Las mismas horas, las mismas clases, y se les paga menos. Bueno, eso a mi juicio no puede ser, no puede ocurrir. Pero cosa distinta es el movimiento feminista radical, que es lo que hemos visto en Europa, porque esto tampoco es de creación espontánea en Chile, esto todo adquirido, digamos, y todo copiado, y el que vimos en mayo, que tiene de liberación de la mujer el aborto, por ejemplo, porque el aborto es matar a tu hijo, vale decir, es pagarle. Ahora ya yo creo que como es sector público ni siquiera le vas a pagar, digamos, pero es pagarle. Lo vamos a pagar todo. Lo vamos a pagar todo. Claro, siempre alguien paga, digamos, no, nada es gratis, pero pagarle a un tercero para que te mate a tu hijo, nadie me puede decir que eso no es aberrante. Porque no se trata de una cosa, que es lo que todos estos movimientos a lo largo de la historia, los movimientos pro aborto, son los que te tratan de manipular, ¿no es cierto? Manipulando el lenguaje manipulas las conciencias. No es una cosa, cualquier mujer que ha concebido se da cuenta que lo que concibe es precisamente un ser humano, no una cosa. Claro, que ahí lo que pasa es que entran, ese es un tema también súper Muy especial. relevante. Pero es un tema de derecho, no hay que verlo un tema de... ¿vamos a defender el derecho de la vida al que está por nacer o vamos a defender los derechos reproductivos de la mujer? Bueno, y ahí claramente la ley se hace pensando en el más débil, el que no puede defenderse, el que no puede hablar, el que no puede... mira, yo creo que da para otra entrevista el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Porque esto es una acuñación, obviamente, de todos estos movimientos internacionales, porque a través de esa acuñación se incorpora a la Constitución, que este no es el caso chileno, gracias a Dios hasta ahora, pero nos estamos adelantando para que después nadie diga que no, se acuña el derecho a través de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a ser madre, que implica, por tanto, una vez acuñado esto, el derecho a no serlo. Claro. ¿Y cómo no eres tu madre si has concebido con el aborto? Ese es el tema. Claudia, nos quedan como 5 minutos, a ver algunas palabras de término y para las mujeres que quieran participar en tu corporación, Mujeres por Chile. Mira, nosotros, como te comentaba en un principio, estamos recién empezando. Estamos con toda la energía, ¿no es cierto?, que da cuenta de todo proyecto nuevo. Y una de las maneras precisamente de poder participar es haciéndose socia de Mujeres por Chile. Se pueden comunicar con nosotras. Estamos con presencia en Twitter, @Mujeres por Chile. Estamos en presencia también con Instagram, Mujeres por Chile. También tenemos Facebook. Y me faltará alguna red, y prontamente vamos a lanzar nuestra página web. Aquí mismo yo te quiero hacer la invitación en nombre de la corporación y de todo el directorio al lanzamiento de la corporación, que va a ser el 17 de octubre, que es un lanzamiento cerrado y que estamos muy contentas de poder invitarte. Ya pues, encantado, ahí estaré. Nos despedimos ahora, el próximo viernes, aún no tengo confirmado invitado, pero vamos a tratar de invitar a alguien, algún político, algo, para ver en qué terminó todo esto del proyecto.
Muchas gracias, un abrazo, soy José Francisco Cuevas, mi Twitter @jfcuevasvila y mi página web www.josefranciscocuevas.cl para que me escriban y lo que necesiten. Un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. What was I gonna do? I let myself go, and now we're flying through the stars. I hope this night would last forever.